Hola, bienvenidos. Soy Nairobi Marín y en el episodio de hoy haremos un análisis y un resumen de la película que seguramente todos hemos visto, que es el Titanic. Así que ajusta tus auriculares. Comenzamos. Primeramente les daré una serie de datos que son relevantes, como por ejemplo quién es el director. El director es James Cameron. La película tuvo una duración de 195 minutos o 3 horas con 15 minutos. Es de Estados Unidos y se estrenó un 19 de diciembre de 1997. Para comenzar a dar un pequeño resumen de lo que trata la película, vamos a hablar de su trama y de su subtrama. Esta se desarrolla alrededor del romance prohibido entre los dos personajes principales, al mismo tiempo que ocurre el desastre del Titanic, y este sirve como telón de fondo para la narrativa trágica en la que se presenta la película. Durante la historia vemos dos líneas temporales que se presentan de forma paralela. La primera transcurre en el año en el que se presenta la película al público, o sea, el presente, mientras se realiza la exploración de los restos del Titanic. Y la segunda línea temporal presentada relata eventos que ocurrieron durante el pasado, teniendo como punto central en la historia de amor entre Jack y Rose, a bordo del famoso transatlántico, contada desde el punto de vista de la protagonista, y como ella recuerda esta época en su vida. Tenemos un excelente desarrollo de los personajes en la presente historia, la cual les voy a comentar en este momento. Durante la película se nos presentan varios personajes que añaden frescura a la historia, pero los protagonistas principales son Jack y Rose, mientras que el antagonista es Caledón, o también conocido realmente como Cal. También vemos personajes como la madre de Rose, Ruth, el capitán del barco, Edward, y el amigo de Jack que lo acompañó a su aventura en el barco, Fabrizio. Estos últimos personajes, si bien no tienen un cambio significativo a lo largo de la película, sirven de referencia para que los personajes principales, junto al antagonista, puedan tener desarrollo en su historia. Tanto como Jack o como Rose experimentan un cambio significativo a lo largo de la película, mientras que Cal no cambia su personalidad, sino por el contrario muestra cómo es en realidad. Rose empieza siendo una señorita de alta sociedad, que está atrapada en un mundo de privilegio y expectativas sociales, que además está comprometida con Cal, en contra de su voluntad, por su madre, quien espera conservar su posición socioeconómica al casar a su hija con un joven heredero de una gran fortuna. Por esta misma razón, al principio de la película vemos una protagonista con una personalidad superficial y egocéntrica, que no deja que nadie traspase las barreras que ella ha establecido en su persona. Incluso, al sentirse sobrepasada por el mundo que la rodea, intenta suicidarse. En ese momento conoce a Jack. Desde el primer momento que conoce al protagonista masculino de la historia, su mundo cambia completamente, ya que empieza a sentir curiosidad por él y con sus constantes encuentros inesperados se da cuenta que ella puede ser más que lo que la sociedad le impone, por ser de una familia pudiente, para que al final de la película ella escoja salvarse con el amor de su vida o morirse con él. Para culminar, voy a comentarles un poco del desenlace. Para el desenlace de la película se toma en cuenta los hechos en los que está basada la trama, para darle una continuidad más real a la historia, y que el público pudiera sentir que la historia de amor presentada aquí no fue lo único que intentaba representar la película, ya que nos presenta la continuidad de la vida de Rose y qué pasó luego del Titanic, como por ejemplo, que luego de su cambio de nombre, ella empezó una nueva vida en los Estados Unidos, donde se casó, tuvo hijos y hasta nietos. También nos enteramos que su ex prometido Cal se pegó un tiro luego de la crisis ocurrida en 1929 y que supo de él solo por las noticias, y que ella aún posee el collar con el que posó para su gran amor en una de sus pinturas completamente desnuda. La narrativa de Titanic es fuerte porque combina una trama romántica, persuasiva, con el contexto histórico del desastre real y la combinación de elementos narrativos que permite a la audiencia participar en una experiencia cinematográfica emocionante y conmovedora. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este análisis y este resumen de la película El Titanic, que si no tengo entendido, absolutamente la mayoría de personas hemos visto, aunque sea un poquito de la película, pero lo hemos visto. Y esto es todo por hoy. Gracias por sintonizar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.